muchos pasos, todo va bien. La verdad es que es una pregunta complicada, ¿eh? He tenido algún altibajo porque no es fácil. A mí me ha costado un poco, sobre todo de la alimentación. Cuando éramos mucha gente, ¿no? Que llevar una alimentación vegana y compartir con más gente, tener que hacer las compras, pues bueno, eso al principio me costó un poco porque bueno, es complicado que gente que normalmente come carne y pescado y todos se pongan de acuerdo para hacer comidas veganas siempre o tener mis opciones. Pero bueno, bien, al final ha salido bastante bien, estoy muy contento, la gente se ha adaptado en cuanto a esto y también he podido aprender muchas cosas también de otra gente con la que he estado cocinando. No mira a nadie. Sí, te vas enriqueciendo de lo diferentes que somos todos, las personas, las diferentes experiencias, los diferentes conocimientos. Pareil, normalement, on va dire que je mange un sandwich par jour et je tiens toute la journée avec ça, mais là, bah ouais, on mangeait très varié. Au niveau de nourriture, ça a complètement changé, on va dire, ma routine. Je savais même pas qu'il y avait autant de choses qu'on pouvait faire au niveau culinaire. Et c'est vrai que moi, la cuisine, quand je mange, parce que j'ai faim, c'est un truc que je fais en 5 minutes, j'ai pas trop la patience. J'ai toujours presque mangé dans la rue, même quand je vivais en Europe, je cuisinais très peu à la maison. C'était toujours dans la rue. 90 jours qu'on est là, et bah, toi, t'es l'un des plus qui a innové, et bravo quoi. Moi, j'aurais mangé que des pâtes. J'aurais fait trop de pâtes. I think I really lucked out because I was in Argentina, which is really inexpensive when the lockdown came, and I was in Salta, which is a beautiful, nice city with great temperature compared to the rest of the world. And I lucked out in a third way in that I was not by myself or not in an expensive place, but an inexpensive place with some interesting people. So I think it's been actually it's much better than if I got stuck at home, because then I would be by myself and I couldn't go out if I had to stay in my own house, and it's cold all winter long, and so this was really good. Yeah. Here there's some people that I can learn things from or cuss out or well, different things, you know. Très bien, très bien. Ouais, assez bien parce que d'une part, on avait un espace suffisamment grand pour être à la fois tous ensemble et à la fois quand on a envie de lire tout seul sur la terrasse ou de faire un truc dans son coin. On n'était pas les uns sur les autres. C'est pas mal d'avoir pas mal de temps pour soi, parce que finalement j'ai quitté mon job. Je suis parti donc une semaine après en voyage, et puis on se dit qu'on travaille pas donc on a le temps, mais en fait à force de bouger d'une ville à l'autre, de faire des activités, etc., on se pose pas souvent, à part dans les 24 heures de bus pour passer d'une ville à l'autre. Donc moi ça m'a bien plu, prendre le temps, faire des choses que j'avais prévues depuis longtemps, que j'avais jamais eu le temps de faire, lire des bouquins que j'avais sur une liste, faire des maths, tricoter, voilà, tranquillement, prendre un peu de temps pour soi. Pues bueno, al final es eso, ¿no? Que la vida también te formas tu carácter y tu manera de ser por la gente que te rodeas. Para mí la vida es continuo aprendizaje y esto, pese que a veces ha sido complicado no poder salir de casa, le he intentado siempre quedarme con la parte positiva. Ahora parece muy fácil todo esto, pero ha habido algún momento un poco complicado, pero tampoco tanto. Los típicos problemas de convivencia que se pueden resolver conversando y verte, analizarte tú mismo. Cuando ves que hay algo que no te gusta o te molesta, ves cómo tú te enfrentas a eso, cómo te afecta, cómo te impacta, y ves que son cosas tuyas que tienes que trabajar, ¿no? También hay que pensar que no es una convivencia en un modo normal, porque también con todo este tema de la pandemia se ha generado mucho miedo. Muchos de nosotros tenemos familia que ha estado en lugares donde el pico de enfermos era muy alto, sufres ansiedad, no sabes qué va a pasar, si tienes que volver. Esto es uno de mis principios que intento aplicar en la vida, ¿no? Si hay algo que puedes cambiar de esa situación, inténtalo cambiar. Si no puedes cambiar, pues bueno, acéptalo, porque si no vas a estar enfadado, vas a estar mal y no lo puedes cambiar. O sea, encima estás estando tú mal porque estás eligiendo tú mismo estar mal, porque cuando la situación es esa y no se puede hacer nada. Y con esta situación sí nos hemos podido practicar eso, ¿no? La vie en communauté, ça a été. Il y a des trucs qui ont changé, mais c'est vrai que je ne dépends pas de moi-même, on va dire. Je peux pas, avec la quarantaine, je pouvais pas sortir comme avant à 2h du matin, faire un petit tour dans la ville. Il y a des trucs que j'aime, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien faire.
No, 10 puntos, como te digo. Para mí siempre intento de ver la parte positiva de todo, fuera de que es una época bastante negativa para todo el mundo. Lo que saco es pura y exclusivamente positivo. También al ser de Buenos Aires y haber salido un mes antes de que aparezca la pandemia, estar en Salta, que está bastante bien a nivel de contagio, se puede salir, se pueden hacer cosas, es como que todo mi balance hasta ahora fue positivo. C'est tout pour cette troisième partie Mon Conscient. La semaine prochaine, nos 5 backpackers te donneront leur point de vue général sur cette pandémie. Alors abonne-toi pour ne pas rater ça. D'ici là, tâche de rester conscient. Nous, on va tâcher de le rester. Ciao!